Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando de Derecho. El día de hoy nuestro tema será la sustracción de menores, para lo cual tenemos como invitado al licenciado Salvador del Razo Jiménez. Él es juez civil y familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92 nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Participe con nosotros y gánase uno de los paquetes que rifa esta producción. Ahora, para que usted tenga un panorama general sobre nuestro tema del día de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. El interés superior del menor se encuentra encaminado para el respaldo y protección de los derechos de las niñas y niños. Es por ello que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo resguarda y es garante de tales prerrogativas del Estado. Cabe decir que el derecho penal se ha convertido en un ente regulador de la conducta externa del ser humano, que se encuentra facultado para estudiar los principios y reglas jurídicas que determinan las penas y sanciones de un delito. Por esta razón, la sustracción de menores se origina cuando una persona que no posee el consentimiento de quien legítimamente tiene la custodia o guarda y que además no cuenta con una relación familiar ni de parentesco, sustrae y retiene a un menor de 12 años o a un incapaz. De acuerdo al artículo 232 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, si se comete esta conducta, se sanciona con prisión de 5 a 10 años y multa de 25 a 100 días. Cuando el delito lo comete un familiar del menor que no ejerce sobre él la patria potestad ni la tutela, la prisión es de 1 a 3 años y de 5 a 40 días de multa. Si el familiar tiene la patria potestad pero no la custodia, la pena será de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 25 días. Gracias por estar una semana más aquí en su programa Hablando de Derecho. Como ya lo escuchó usted al inicio del programa, nuestro tema será la sustracción de menores, para lo cual tenemos como invitado al juez Salvador del Razo. Juez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Esperamos que el tema que vamos a tratar sea de atento interés para todo el público que nos está escuchando. Gracias a usted por acompañarnos, juez. Esta es su casa. Le informo también a usted que nos acompaña que el día de hoy en el estudio tenemos estudiantes de la licenciatura en Derecho que nos visitan de Tizayuca. Ellos nos visitan de la escuela denominada Instituto Educativo y Cultural de Hidalgo AC. Ellos participarán con nosotros en el tercer y cuarto bloque, ya sabe, con sus dudas, sus comentarios que enriquecen este programa. Y pues bien, para iniciar con nuestro programa del día de hoy, juez Salvador del Razo, ¿cuántos años ya desempeñando esta función de juez? De juez tenemos 26 años trabajando ya como juez en distintos judiciales. Hemos estado ejerciendo esta bella labor en juzgados como Mixcahuala, Tulancingo, Tizayuca, Huejutla, Huichapan. Y aparte hemos estado en Pachuca, hemos estado en Tizayuca igual, como lo dije anteriormente. Anteriormente fungí como juez mixto en las 3 materias. A partir de hace 15 años únicamente soy juez civil y familiar, en los que he estado ejerciendo en varios judiciales. Todo un cúmulo de conocimientos prácticos y teóricos que hoy nos viene a regalar, juez. Hace tantos años que usted inició como juez, ¿ya podíamos hablar de sustracción de menores? Sí, efectivamente se hablaba en un momento dado sobre una cuestión de sustracción de menores, pero no en el ámbito que está manejándose ahorita. Tenemos la fortuna de que ahorita somos jueces de red a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la sustracción de menores a nivel internacional es un tema que no muy conocido en esta entidad federativa, más sin embargo en otras entidades es un cúmulo de sustracción de menores en forma internacional que se realizan de otro país hacia acá, o de México hacia otro país. Entonces, esa sustracción de menores internacionales se ha venido desarrollando en una situación un poquito más fuerte y en base y con apoyo a los artículos primero constitucional, 133 de la misma materia, así como los tratados de La Haya, que es en lo que nos basamos nosotros. En ese tipo de jueces de red que tenemos ahorita, 2 jueces, un compañero mío que está en Huichapan,
y su servidor, y aparte de ellos el consejero Antonio Ruiz Lucio, que igual está metido en esa situación. Se trata de lo siguiente: haciendo un poco de historia, muchas veces cuando un menor es sustraído de otro país, se piensa que no podrá nunca ser devuelto a su país original. Mas, sin embargo, con el Tratado de La Haya que tenemos ahorita en vigencia, es un tratado internacional, como vuelvo a repetir, se basa mucho en la aplicación que nos rige el artículo 133 constitucional, el artículo 4 constitucional en cuanto a interés superior del menor. Entonces, todo ello nos conlleva a que los menores, cuando son sustraídos en forma ilegal por quien ejerce la custodia, en ese momento tiene que ser devuelto a su país de origen, mediante un procedimiento en base a la cuestión que se maneja en el mismo tratado, en la situación que ejercen diversas autoridades, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, como autoridad central, también el DIF, que nos apoya mucho en este tipo de situaciones. Entonces, poniendo como ejemplo, en un momento dado, cuando un menor es sustraído de Estados Unidos hacia nuestro país, en ese momento se empieza a realizar el trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la autoridad central, y nosotros, como dependiendo en qué entidad federativa el menor se encuentre, inmediatamente queda localizado por las autoridades, en ese caso la autoridad ministerial o incluso autoridades federales como la misma Interpol, a las que se pueden hacer valer porque es una cuestión federal, como todos sabemos en los tratados, son materias federales. Y en ese aspecto, el momento que el menor es localizado, empieza el procedimiento. Puede ser sustraído, en este caso, en forma ilegal, por el padre o la madre, en este caso. Entonces, en ese momento, quien solicite que el menor sea devuelto a su país de origen, inicia el procedimiento. El procedimiento, como lo dije anteriormente, se basa en que la solicitud llega a Servicios Exteriores, quien inmediatamente lo transmite hacia la autoridad de los juzgados que tengan competencia en ese momento. La competencia puede ser, por ejemplo, en Hidalgo. Llega un menor que es sustraído y se encuentra en Tulancingo. En ese momento, llegar la solicitud a Relaciones Exteriores, a la Oficina de Derecho de Familia, se inician los trámites para que sea remitido ese exhorto, esa requisitoria más bien, a la autoridad que conoció de ello. Entonces el tribunal conoce el asunto, inmediatamente, viendo la competencia del mismo, se remite al juez en turno civil y familiar de Tulancingo para que inicie el procedimiento de la institución del menor. ¿Le parece si comenzamos a detallarlo un poco para que quienes nos ven en casa, quienes nos acompañan hoy en el estudio, puedan ir diferenciando esta sustracción de alguna otra figura jurídica? Si nos comenta usted, ¿qué sería la sustracción para iniciar? Sí, la sustracción, en base a este tratado, la sustracción es sacar a un menor de un país en forma ilegal, va a ser en forma ilícita, en forma ya que no tenga la custodia en ese momento y sea sustraído. Es la sustracción, sustraerlo de un país hacia otro país. Gracias, juez. Llega el momento de hacer una pausa. Yo le pido que se comunique con nosotros, 790-92, nuestra línea de contacto. Participe con nosotros y no le cambie. Estamos hablando de derecho. El Registro Nacional de Personas Extraviadas revela que el 67% de las víctimas son sustraídas ilegalmente, 9.3% se ausenta de forma voluntaria. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, permítame comentarle que estamos hablando de la sustracción de menores con el juez Salvador del Razo. Él ya nos comentaba que existe una red de jueces que trabajan con adhesión a este tratado internacional. ¿Es correcto, señor juez? Así es. Esa red, como me dijo anteriormente, tiene por objeto que cuando llega un asunto aquí al Estado de Hidalgo, inmediatamente nosotros apoyamos hacia el juez que tiene ese asunto. Como dijimos, el Estado de Tulancingo, por ejemplo, el juez de Tulancingo, en el momento que requiere y que tiene un problema en relación a ello, nuestra función como jueces de red es apoyarlo
apoyarlo en el aspecto de dar el material necesario para poder llevar a efecto ese procedimiento, para poder llevar a efecto a buen término la situación de que el menor sea devuelto a su lugar de origen. Para ello nosotros hemos sido comisionados los jueces de red a participar en diferentes congresos. Acabamos de estar en un congreso último hace aproximadamente un mes en Hermosillo, donde participamos en el mismo y tratamos sobre eso, ¿no? Más que nada, cada año se lleva este tipo de congresos en diferentes entidades, siempre casi la mayoría en el DF. ¿Y por qué se trata de ello? Se trata de que los jueces que trabajamos en las 32 entidades federativas tratemos de llevar un protocolo único, ya que el mismo tratado en un momento dado únicamente se refiere a 44 artículos, no hay un procedimiento efectivo para poder hacerlo en un momento dado. Entonces tenemos que aplicar diferentes situaciones como los juicios, como en un momento dado lo establecido en el Código Familiar de aquí del Estado de Hidalgo, o en cuestión a veces el tratamiento federal, los amparos que se llevan a cabo ahí también por el procedimiento. Entonces todo ello nos retroalimenta a nosotros cada año para poder llevar a efecto el transmitir los conocimientos a nuestros compañeros jueces, que es lo que realizamos como jueces de red. En el momento que un caso así se ha conocido aquí en cualquier parte de la entidad federativa, de la entidad aquí del Estado, inmediatamente participamos en ello. Gracias, juez. Usted ya nos comentaba también lo que podemos entender como sustracción, pero existe otra figura que es la retención. ¿Cómo podemos entender este concepto? Sí, cuando un individuo, en contra de la voluntad del menor, retiene al menor, lo retiene y no le permite volver a su lugar de origen, a donde habita comúnmente. Muchas veces cuando en las convivencias se permite que el menor conviva con el padre o con la madre en este caso, pero en ese momento cuando el menor es retenido por una de las dos partes, en ese momento se convierte en la retención ilegal, porque no es devuelto a quien tiene la custodia. Muy bien. ¿Qué diferencia podremos encontrar entre estas figuras de la retención y la sustracción? Sí, la sustracción en un momento dado es llevar al menor de su lugar de origen a otro lugar, ¿sí? Sustraerlo, sacarlo de ese lugar. Y retenerlo es no devolver al menor, o sea, en un momento dado el menor requiere, ¿no?, que ser devuelto con su padre o con su madre, de acuerdo a la legislación o al juicio que se esté tramitando en ese lugar. En ese lugar puede haber un divorcio y la custodia provisional se le da a la madre, y en ese momento la convivencia la tienen ambos, la convivencia la tiene la madre o el padre, y no permite que en ese momento de convivencia sea devuelto, se retira al menor en forma ilegal. ¿Qué fundamentos legales encontramos para estas figuras de la sustracción, la retención, juez? Los fundamentos legales están establecidos en nuestra Carta Magna, en el artículo 1 constitucional, en el artículo 133, en el artículo 4 constitucional. Son figuras con las que nos apoyamos nosotros para poder realizar esto. Como sabemos, en la reforma que hubo en el 2011, al momento del artículo 1 constitucional, donde se refiere al auge que se le da y a la comparación que se le da en el momento adecuado entre tratados internacionales y derechos humanos. Todo mexicano gozará de los derechos humanos y los tratados internacionales que México haya asignado con esas entidades. En ese momento se fija en ello el apoyo que tenemos para poder realizar, en base al Tratado de La Haya, todo lo que concierne a ello. ¿Estos asuntos quien los resuelve es un juez del fuero común? Sí, efectivamente es un juez del fuero común, juez familiar en este caso, es el que lo resuelve. Es el asunto que llega a las entidades, es un juez del fuero común. Muy bien, en casa, para que este día y en este momento que estamos hablando acerca de los jueces del fuero común, usted conozca sobre la labor de un juez del fuero común, yo le invito a que vea esta cápsula. Adelante. Para una impartición de justicia pronta, expedita, transparente y apegada a los derechos humanos, las juezas y jueces del fuero común cumplen un papel fundamental en la sociedad, puesto que conocen y resuelven jurisdiccionalmente los litigios en la materia civil, familiar, mercantil y penal.
Por tal razón, la ética y el profesionalismo que brindan se refleja en el interior y exterior del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia en primera instancia cuenta con 55 jueces, quienes se integran en 52 juzgados, los cuales atienden a la ciudadanía en los 17 distritos judiciales del Estado. Los juzgadores son nombrados y removidos por el Consejo de la Judicatura. Los requisitos para ser jueza o juez son ser hidalguense en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, tener como mínimo 25 años de edad, ser licenciado en Derecho, contar con la práctica profesional mínima de 4 años, poseer buena reputación, haber sido seleccionado a través del concurso de méritos de carrera judicial. En 2013, los juzgadores atendieron 47.317 asuntos, 13.631 en materia civil, 18.539 en materia familiar, 10.619 en materia mercantil, 4.528 en materia penal. Espero que este video le haya servido en casa para conocer un poco más acerca de lo que es un juez del Fuero Común y la función que este funcionario desempeña para usted. Servir a la sociedad es la función principal, es la meta, el objetivo de una institución como el Poder Judicial. Pues bien, juez, nos quedamos pendientes en estos temas de la sustracción de menores. Usted nos hacía alusión a una convención, a la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores. ¿Existe alguna relación entre esta convención y la ley para la familia del Estado de Hidalgo? Miren, en un momento dado, el Tratado de La Haya, al que México se adhirió en el año de 1991 y que apareció publicado en el periódico oficial, es obligatorio, pero únicamente se refiere a realizar en lo que está establecido en él. Ahorita en nuestra legislación familiar hay ya participó en un artículo, en 1914, donde en ese artículo ya se da una amplitud en decir que cuando haya una cuestión de menores que se sustraídos en forma ilegal, se apliquen los tratados internacionales para el caso dado, como es en este. Únicamente nosotros nos vamos a referir al Tratado de La Haya. El procedimiento que se encuentra establecido en el mismo tratado es lo que vamos a realizar como jueces. No podemos ir más allá, sino únicamente lo que establece el Tratado de La Haya. Muy bien. Un menor ya se encuentra sustraído. Ahora lo que queremos es restituirlo. ¿Cómo vamos a iniciar este procedimiento o cómo se puede dar esta restitución? Sí, un menor se encuentra sustraído. Voy a poner un ejemplo. Un menor se encuentra sustraído, vuelvo a repetir, por parte de España, de la capital de Madrid, es sustraído hacia México. Entonces, en ese momento, lo que se inicia el trámite ante la autoridad central, una vez que la autoridad central, en este caso las Relaciones Exteriores, conoce el asunto y llega a México, y con la solicitud y con la solicitud en donde se advierte que primeramente, y una cuestión importante, que el menor tenga menos de 16 años, que haya un juicio o haya un trámite en el estado de origen donde la custodia la tenga el padre o la madre, donde bajo protesta de decir verdad y con juramento en un momento dado se estipule que el menor fue sustraído y que la custodia la ejercía el padre o la madre. Públicamente certificados del acta de nacimiento, estudios que sea el menor, comprobación de que vivía en ese lugar de origen y empezar el trámite ante las Relaciones Exteriores. Eso es lo que ahí es donde se empieza toda la situación que empieza a andar el aparato sobre el Tratado de La Haya. Ahora, importante, localizar dónde se encuentra el menor. Y puede investigarse en un momento dado, se investiga porque interviene la policía ministerial, los elementos que son necesarios para poder localizar al menor donde se encuentre, en qué entidad de la República Mexicana se encuentra. Se encuentra en Hidalgo, se encuentra en Ixmiquilpan. En ese momento se empieza a Relaciones Exteriores a recibir la solicitud y ve que se encuentra localizado en Hidalgo, en Ixmiquilpan, envía inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado la requisitoria correspondiente para que el tribunal, al ver que efectivamente se encuentra el menor en la entidad de Ixmiquilpan, remita al juez familiar de Ixmiquilpan y empieza el procedimiento adecuado a ello. Sí, en ese momento empezamos primeramente
a ver dónde se encuentra el menor, interviene presiones exteriores de aquí de la entidad federativa de Hidalgo, a través de la Oficina de Derecho de Familia, interviene el DIF, la Procuradora del Menor, que es un aspecto muy importante, una autoridad que nos apoya mucho en este tipo de situaciones para investigación sobre dónde se encuentra el menor, quién lo tiene, cuándo fue sustraído, a partir de cuándo, porque tenemos un año para poder llevar a efecto esta devolución del menor, no puede pasar de más. Aunque el procedimiento, no podemos agotar el año, no podemos agotar el año en un momento dado, porque imagínense ustedes que el menor es sustraído y llega a otro lugar, cambian las circunstancias, cambia el hábitat, cambia la escuela, cambian muchas cosas. Entonces no podemos permitir que eso pase, porque el menor pierde afectividad hacia el ser hacia su núcleo familiar. Exactamente. Hacia en ese momento pierde eso, entonces hay que hacer la cuestión muy, muy rápida. Gracias, juez. El tiempo en este bloque se nos agota, llega el momento de hacer una pausa. Yo le recuerdo a usted en casa que el siguiente bloque es el momento en el que participan con nosotros nuestros invitados aquí en el estudio, los alumnos de la licenciatura en Derecho del Instituto Educativo y Cultural de Hidalgo AC, quienes nos visitan de Tizayuca. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. El Registro Nacional de Personas Extraviadas revela que el 10.5% de personas desaparece, 2.3% son extraviados, 9.3% robados y 1.2% secuestrados. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la sustracción de menores y permítame comentarles sobre este su programa Hablando de Derecho. Si usted tiene algún programa que quiera volver a ver o se ha perdido parte de este, le invito a que lo busque en el canal de YouTube del programa Hablando de Derecho. Ahí encontrará este programa y además otros programas que hemos hecho y que pueden ser de su interés. Además, este programa usted lo puede volver a ver el día sábado a las 5 de la tarde por este mismo canal. Y pues bien, le recuerdo, estamos hablando de la sustracción de menores con el juez Salvador del Razo, y nos visitan el día de hoy en el estudio estudiantes de INECU Tizayuca, quienes van a participar con nosotros en este preciso instante, y toca el turno a Mariana. Mariana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería tu pregunta para nuestro invitado, por favor? Mi pregunta es, ¿hasta qué momento puede intervenir el DIF dentro de este delito? El DIF interviene desde que tiene conocimiento de la solicitud, ya que a través de la propiedad del menor empiezan a hacer las investigaciones. Efectivamente, a través de una psicóloga, a través de un trabajador social, ir al lugar donde está el menor, investigar efectivamente dónde se encuentra y ver en cómo se encuentra viviendo en un momento dado. Muy bien, gracias. Pues antes de irnos al corte, usted mencionaba sobre este método, sobre este procedimiento para traer nuevamente al menor. Y nos decía que es hasta una determinada edad, 16 años. 16 años, sí. La pregunta que me surgió, y seguramente, o quizás en casa muchos de quienes nos siguen también, en Hidalgo, en México, para ser precisos en este país, quienes son menores de 18 años siguen siendo menores de edad. ¿Qué sucede con quienes tienen entre de 16 a los 18 años no cumplidos? Lo que pasa acá es que el tratado se refiere a esa edad. Okay. Entonces, como el tratado únicamente se refiere a 16 años de edad, no podemos ir más allá de lo que marca. Usted tiene mucha razón, nuestra legislación lo maneja a más de 18 años de edad, ¿no? En un momento dado, incluso para cuestión de adolescentes, que usted se maneja mucho en penal. Pero, sin embargo, nosotros no podemos ir más allá de 16 años. De acuerdo a lo que establece el tratado, es claro, y se lo establece así. Gracias, juez. Continuando con las preguntas de nuestros visitantes en el estudio, tocaría el turno a nuestra compañera Marisela. Marisela, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Marisela, ¿qué crees? Creo que está fallando el micrófono. Si nos permites un segundo, regresamos contigo, van a checarlo nada más. Mientras tanto, señor juez, usted nos podría seguir comentando. Nos hablaba ya de otras dependencias que trabajan en conjunto con el juez. Así es. ¿Qué rol juegan? ¿Todas le rinden alguna información al juez civil o en qué momento participan con él?
Desde el momento de la solicitud que tenemos nosotros, desde ese momento empiezan a participar ellos. Desde ese momento empiezan a rendir información de en qué lugar, con quién se encuentra el menor. Muchas veces pasa que el menor es sustraído por el padre y llega a la entidad de aquí del Estado y lo deja con su papá, con sus abuelitos del menor, y él no se regresa. El papá se regresa, la mamá se regresa, y quedan únicamente con los abuelos o con los tíos, a veces hasta con los padrinos, en un momento dado, y el papá los abandona, ¿sí? y se regresa. Entonces, la labor del DIF, como dice bien el procurador del menor, es investigar quién tiene sus menores, que efectivamente los tiene el padre, los tiene la madre, o una tercera persona. Entonces, en ese momento nosotros tratamos de investigar, lo que nos ayuda mucho el DIF, nos ayuda mucho también Relaciones Exteriores, cuando a través de su dependencia de Derecho de la Familia, igual las investigaciones que hacen, y también ministerial, ¿no? Que nos apoya mucho en investigar que efectivamente dónde se encuentra el menor. Gracias, juez. Marisela, creo que ahora sí el micrófono está listo. Yo le ofrezco a usted una disculpa en casa, este programa es en vivo y pues siempre sucede alguna falla técnica por ahí que ha quedado solucionada. Marisela, ¿cuál sería tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es, hablando un poquito, apegándome a la diferencia de sustracción y retención, mi pregunta va encaminada a si la madre, si tiene la custodia, se va a otro país, ahí se convierte ya en sustracción, ya no en retención. Es decir, ¿puede iniciar el procedimiento de sustracción el padre? Efectivamente, aquí el tratado únicamente se refiere únicamente al traslado o la sustracción del menor. O sea, en un momento dado no se refiere a situaciones que estén manejando en el país, en un juicio que estén manejando en el país. Si quien tenga la custodia sustrae al menor y el padre tiene derecho a la convivencia, el padre en ese momento puede pedir que sea devuelto el menor a su lugar de origen, porque tiene el derecho a la convivencia y sustracción al menor. Entonces en ese momento se va a ver el tratado. Gracias, Marisela. Gracias. Mara, buenas tardes, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, señor juez. Al inicio del programa comentaba que el delito ha sido tal su evolución que ha sido necesario crear tratados internacionales. Así es. Entonces, ¿realmente el juez es competente para darle un seguimiento eficaz al proceso o sería más prudente, crear alguna comisión o institución especializada en este delito? No, mira, lo que pasa es que el juez es competente. Aquí en Hidalgo tenemos, vuelvo a repetir, todos nuestros jueces se encuentran debidamente preparados para este tipo de situaciones. En otras entidades federativas donde hemos participado, por ejemplo en el Distrito Federal, hay jueces dedicados exclusivamente a este tipo de situaciones. Hay 2 jueces que se encuentran únicamente, retenidos únicamente a resolver estos problemas, ¿sí? Porque en el DF es un alto índice de menores. En el estado del norte, por ejemplo, en Baja California Norte, en Coahuila, en Sonora, hay jueces, también hay jueces dedicados únicamente a este tipo de situaciones, sustracción de menores, porque el índice es muy alto. El índice en la frontera es muy alto de sustracción de menores. La cercanía con otro país eleva este índice. Mucho. Sobre todo en Estados Unidos, muchas veces los ilegales, cuando el menor está en Estados Unidos y si es trasladado aquí a nuestra entidad, por la mayoría es en el norte. En Zacatecas, por ejemplo, hay un índice muy alto. En Zacatecas, en el Distrito Federal, en Coahuila, estuvimos en Hermosillo, es un índice muy alto ahí. Muy bien, gracias, juez. Y gracias, Mara. Roberto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es si el menor es sustraído hacia un país que no haya firmado el tratado que menciona, el de La Haya, ¿cómo se puede proceder para la extraditación del menor de nuevo? Es una muy buena pregunta. Efectivamente, si el país no se encuentra signado ante el Tratado de La Haya, se tienen que hacer valer otros mecanismos en un momento dado, ¿no? Yo creo de acuerdo a lo que marque la legislación del país por el que fue sustraído. Pero sí se debe realizar, efectivamente. El Tratado de La Haya es un apoyo, porque al momento que un país firme ese tratado, se tiene la obligación de cumplir con él.
Sí, como todos lo sabemos, la Convención de Viena se refiere a los tratados internacionales que son creados en base a nuestra cooperación que tenemos con diferentes países, es lo que lo realizamos. Pero mire, de acuerdo al Tratado de La Haya, son 172 países los que se encuentran adheridos al mismo tratado. O sea, que son pocos los países que se encuentran fuera del tratado y que año con año se van adhiriendo al mismo. Ok. Gracias, Roberto. Sí. Gracias por estar con nosotros. Andrea, buenas tardes. ¿Cuál sería tu pregunta, por favor? Bueno, mi pregunta es para el juez. Mencionaban que hay el 77% es de sustracción de menores. Quisiera saber si las autoridades están tomando alguna medida para que ya no haya este porcentaje de sustracción. Mire, es que esto no se podía medir, no en un momento dado en esa circunstancia. O sea, el tratado, vuelvo a repetir, es una que mucha gente desconoce. Mucha gente se le hace muy fácil decir, si al niño me lo llevo a otro país, no van a hacer nada. O sea, no tienen conocimiento de la situación y piensan que queda todo olvidado. Pero no, o sea, al hacer valer ante la autoridad central, hacer valer esa situación, en ese momento se dan cuenta que efectivamente hay algo que apoye al padre o a la madre cuando pierden ese menor. Gracias. Gracias, Aurora. Sofía, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Su señoría, nos habla usted de un procedimiento del cual se llevan a cabo la sustracción de los menores. En el estado de Hidalgo, ¿se está trabajando para que ese procedimiento sea más pronto? Sí, efectivamente. Mire, dentro de las comisiones que hemos seguido cada año, ahorita estamos trabajando en un protocolo. Por ejemplo, hay protocolos que están aplicando en varias entidades como Baja California, en Baja Norte, ahorita aquí en Hidalgo, no lo hemos visto, pero efectivamente se está trabajando en ello, para que ese protocolo sea aplicado en cada entidad federativa. Y estamos trabajando en ello. Gracias, Sofía. Llega el momento de hacer una nueva pausa promocional. Yo le pido a usted que no le cambie, 790-92, nuestra línea de contacto. Si tiene usted alguna duda, algún comentario, llámenos por favor. Ya sabe que esta llamada, esta comunicación, le puede hacer acreedor a uno de los paquetes que rifa esta producción. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Yo le recuerdo que hoy en el estudio tenemos estudiantes de INECU, licenciatura en Derecho, que nos están haciendo el favor de participar con sus dudas, sus comentarios. Si usted está en su casa, por favor, tome el teléfono, participe con nosotros. Nuestro tema, la sustracción de menores con el juez Salvador del Razo. Y pues bien, toca el turno de participar con nosotros a Lidia. Lidia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta para el señor juez sería, ¿en qué caso se puede denunciar una sustracción de menor ante la Corte Penal Internacional? ¿En qué casos? Mire, la verdad, cuando es sustraído un menor de la entidad, el Tratado de La Haya es aplicable, como lo dije anteriormente, en varias entidades de aquí del país, en varias entidades. Por ejemplo, en el momento que tiene uno conocimiento de que el menor es sustraído, con el simple tratado y con las autoridades que conocen del mismo, tienen que abocarse al conocimiento del mismo. O sea, en la Haya, el Tratado de La Haya significa únicamente el nombre que se le da al tratado, ¿sí? Pero en la Corte Internacional, en un momento dado, se desliga porque tiene un tratado y debe de cumplirse. Quiero hacer mención, por ejemplo, cuando nosotros participamos en diferentes foros en relación a ello, viene gente de La Haya, ¿sí?, al país, aquí a darnos asesoramiento y a que se cumpla con ese tratado, que es muy importante para ellos. ¿Por qué es importante para ellos? Porque los menores no deben, en un momento dado, los menores, al momento que se encuentran indefensos, deben ser protegidos por el Tratado de La Haya. Les interesa mucho que los menores sean devueltos a su lugar de origen. El tratado únicamente se refiere a eso, a devolver al menor a su lugar de origen, nada más. No tiene que ver con cuestiones de índole familiar, en cuestiones de índole de juicios o demás. Eso se resolverá en el país donde fue sustraído.
Ahorita voy a hablar de que hay tres excepciones en que el menor no puede ser devuelto a su lugar de origen. Gracias, Lidia. Pues juez, si nos puede compartir esas 3 excepciones por las cuales no es devuelto a su lugar de origen. Sí. Una de ellas, por ejemplo, cuando el menor corra un peligro inminente en el lugar, si es devuelto a ese lugar. Un peligro comprobado. ¿Sí? Puede ser un menor de edad, un niño de 6 meses, 8 meses, no que es sustraído por que la madre lo tiene, que es por la madre porque teme que su padre le haga algún daño en otro país y se compruebe ello. Entonces al entrar al estudio de ello y si se comprueba esa situación en el juicio correspondiente, lógicamente no podemos dar que el menor sea devuelto a su lugar de origen. Otro lugar, cuando la parte consciente de que el menor sea trasladado y se compruebe que él consintió que el menor fuera trasladado a su lugar, entonces lógicamente no podemos devolverlo a ese mismo lugar porque el padre consintió. Y otro muy importante, cuando el menor ya tenga una edad de comprender la situación y con apoyo, que nosotros llamamos de un psicólogo, y hablemos con el menor y el menor disponga que quiere quedarse aquí en el país, que es su voluntad quedarse en el país, en ese momento el menor se queda en el país. Muy bien. O sea, es la voluntad de él. Tuvimos un caso muy fuerte en Ixmiquilpan, donde participamos en él y una menor de 12 años, primeramente ante la autoridad que hizo las investigaciones primarias, se detectó que la menor quería quedarse. Entonces, cuando fuimos al lugar donde estaba y platicamos con ella, yo me apoyé mucho en una psicóloga, y cuando empezó a hablar con ella, la menor se encontraba en muchas dudas. Una de ellas es que el papá la había abandonado, la había dejado con su abuelita, y tenía mucho temor de que la abuelita fuera a irse a la cárcel. Entonces por ello había declarado que quería quedarse con su abuelita, ¿no? Pero ya cuando se dio cuenta que la verdad no iba a pasar nada de ello con esa persona, ella dijo, quiero irme con mi madre, la verdad quiero irme con mi madre. En ese momento empezamos a actuar, y en ese mismo día se habló con la señora, si yo estuve de acuerdo también, se logró una cuestión amigable con las personas de ahí, que comprendieron la situación de la menor, que la menor debía estar con su madre. Y a partir de ahí hicimos el traslado inmediatamente a la Embajada de Estados Unidos, y ese día a las 2 de la mañana la menor estaba en San Francisco con su padre. Qué bien, señor juez. Gracias. Pues continuando con las preguntas de nuestros invitados, toca el turno a Francisco. Francisco, buenas tardes, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Muy buenas tardes. Mi pregunta es que para que sea considerada la sustracción de menores un acto ilícito, independientemente de extraer del seno familiar al menor sin ser titular de la guardia y custodia, ¿qué otro tipo de conducta sería necesario para motivar este delito? En un momento dado, dar a conocer, como dije, eso es la publicidad, ¿no? El saber que efectivamente está cometiendo un ilícito y que el menor va a ser regresado. En un momento dado, por ejemplo, aquí, en nuestra legislación familiar, cuando un menor es sustraído en forma ilegal, se le suspende la patria potestad. Sí, en un momento dado se suspende, entonces es una cuestión que debe de pensarse para realizar ello. La patria potestad, al momento que se suspende, imagínense, ya no puede ser titular de la situación del menor, porque cometió un acto ilícito. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Lisandro, buenas tardes. Es un gusto que estés con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué causa de justificación podríamos encontrar dentro del delito de sustracción de menor? Las que manejé, excepciones que manejé, por ejemplo, una causa de justificación es que el menor corra un peligro inminente en el país donde se encuentra. Un peligro real, un peligro donde se le está haciendo un daño porque el padre lo está maltratando, la madre lo está maltratando, y está comprobado que el padre tiene unas adicciones o la madre tiene adicciones. Entonces en un momento dado es cuando se hace la investigación, se ofrecen las pruebas aquí en el tratado, en el país, aquí por el estado de Hidalgo se ofrecen pruebas en relación a ello, y nosotros como jueces debemos ver que efectivamente un menor corre peligro si está vuelto al país de origen. En ese momento suspendemos eso. Gracias. Pues, dada la pregunta de Lisandro, sí, ¿qué consecuencias tiene un niño que es sustraído? No, son consecuencias a veces irreversibles.
En un momento dado, cuando el menor es sustraído, es a base de engaños. Se trata de perder la figura materna, en base a decir, por ejemplo, que tu madre ya no te quiere, tu madre ya se murió, y por eso es que nos vinimos para acá. Entonces el niño vive con esas situaciones de incertidumbre, de qué está pasando, por qué mi papá me trajo a otro lugar, por qué estoy escondido. Es una especie, a lo mejor voy a ver un poquito fuerte, pero es un secuestro. Claro, un secuestro que no corre peligro a la vida, no, pero es un secuestro. Así, si lo vemos así, es un secuestro. Las consecuencias psicológicas son muy graves en ese momento, porque a veces son irreversibles, ¿no? Hemos tenido situaciones en que los menores, después de que el padre oculta al niño durante varias entidades, varios países, ya cuando se recupera el menor, después de 10, 12 años, o cuando ya el niño ya es adulto, se da cuenta que efectivamente el padre estuvo ocultándolo, incluso hasta de la televisión, de las escuelas, lo cambiaba de escuela, no permitía que tuviera enlaces por medio de internet, porque fuera a ser localizado. Y el menor vive con eso. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué mi padre me oculta? ¿Por qué mi padre me está cambiando de diferentes lugares? Y ya después, cuando se da cuenta que la madre lo buscó por mucho tiempo hasta que logró localizarlo, empieza a decir el menor, bueno, mi padre me engañó. Mi padre fue una persona que nunca me dijo la verdad, y empiezan los problemas allí para el menor, para el adulto, ¿no? Y después de ello viene la situación más, la madre, ¿ya para qué, mamá? Si cuando yo te requería, cuando yo necesitaba estar conmigo en la escuela, en los eventos especiales, cuando el día del padre, el día de la madre, cuando es Navidad, Año Nuevo, no estuviste conmigo, ¿no? Ahora ya qué pasa, ¿no? Entonces el daño, imagínense el daño irreversible que le causan al menor. Muchas veces no se piensa en ello, se piensa nada más en el egoísmo del padre o la madre, la forma de retener al menor y hacer que el menor esté con ellos a base de sufrimiento de ellos. Yo creo que la palabra clave es el egoísmo. Gracias, pues continuando con nuestros invitados aquí en el estudio, toca el turno de Francisco. Francisco, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor juez, me agradaría conocer su opinión sobre lo establecido en el artículo 233 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que palabras más, palabras menos, establece que no será sancionado el delito en el sentido de que si el agente, es decir, el que lo comete, devuelve espontáneamente al menor en un plazo de 3 días. ¿Qué intención tuvo el legislador al conceder este término de 3 días? ¿O por qué se da este plazo? Sí, yo creo que el legislador tuvo la intención de hacerlo porque, vuelvo a repetirlo, en un momento dado el hábitat del menor, el estar en un hábitat de escuela, de familia, de cuestiones recreativas, y perderlo en 3 días, te dan un plazo de 3 días para que devuelvas al menor, ¿sí? Y aquí termina la situación. Pues por eso que lo das, en la rapidez, porque el menor no pierda. El menor no debe perder más tiempo en un momento dado, como es que los 3 días que se marcan en un momento dado. Gracias, Francisco. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Gracias a INECU por las facilidades que les dio para que nos pudieran acompañar el día de hoy, y esperamos nuevamente tenerlos por aquí. Gracias, y gracias también a usted, señor juez, que nos acompañó en esta emisión de Hablando de Derecho. Al contrario, gracias por invitarme y esperamos que haya sido de interés ese tema. Yo creo que sí, muy seguramente en casa la sustracción es un fenómeno que se da muy cotidianamente, gracias a la migración que tenemos de nuestros paisanos y de muchos de nuestros connacionales. Esta es su casa y esperamos tenerlo nuevamente por aquí, juez. Ya vale, gracias por la invitación. Sobre todo gracias a usted que nos siguió en una emisión más de Hablando Derecho. Permítame invitarlo a que el día viernes a las 11 de la mañana, vía 98.1, usted escuche Hablando Derecho Radio con la conducción del licenciado Gustavo González y nuestra amiga Gode. Le invito a que el próximo lunes, 18 horas, nos acompañe en una emisión más de Hablando Derecho Televisión. Se despide de ustedes su amigo y servidor Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.